Estimados tetrápodos y tetrapoditas, soy Cristian Villanueva de la Biología Te Hará Libre y les doy la bienvenida a la segunda semana de mi curso. En este video vamos a ver todo lo que es virus. Comenzamos, genios. Los virus son partículas nucleoproteicas infecciosas. ¿Por qué nucleoproteicas? Porque están formados por ácidos nucleicos y proteínas. Nucleoproteicas porque están formados por ácidos nucleicos y proteínas. ¿Estamos, genios? Recuerden que todos los virus son infecciosos. Todos los virus van a atacar a algún tipo de célula. Recuerda esto. Los virus son parásitos intracelulares. Esta quizás sea la característica más importante. Los virus son parásitos intracelulares. ¿Por qué? Porque los virus carecen de metabolismo. Recuerden ese detalle. Los virus carecen de metabolismo. No pueden realizar ninguna reacción química por ellos mismos. Entonces, si un virus quiere reproducirse, tiene que parasitar a una célula. Recuerda, los virus parasitan a las células para reproducirse. Pero el término correcto no es reproducirse, sino replicarse. Entonces los virus parasitan a las células para replicarse, porque no tienen metabolismo, lo cual me obliga también a decirte más cosas. Recuerda bien esto. Como no tienen metabolismo, los virus no son insensibles a los antibióticos. Recuerda ese detalle. Los virus son insensibles a los antibióticos. ¿Por qué? Porque no tienen metabolismo. Recuerda, los antibióticos atacan al metabolismo. Nunca te olvides de ese detalle. Vamos, genios. Los virus son ultramicroscópicos, o si quieres, submicroscópicos, ¿no? Da igual. ¿Por qué? No se observan con el microscopio óptico, solo con microscopio electrónico, porque son demasiado pequeños. Miden más o menos entre 20 a 300 nanómetros. Acá un par de ejemplos. El poliovirus mide 28 nanómetros y el de la viruela 250 nanómetros. Aparte, recuerda esto, que los virus son específicos. ¿Qué quiere decir que son específicos? Que cada virus ataca un tipo de célula. Cada virus ataca un tipo de célula. El ejemplo más sencillo es el VIH, que ataca al linfocito T CD4. Me imagino que lo tienen claro. El VIH ataca al linfocito T CD4. En el caso del SARS coronavirus del tipo 2, ¿a quién ataca? Al neumocito. ¿Te acuerdas? El neumocito, la célula que está en los alveolos pulmonares. ¿Ataca otra célula? No. ¿Estamos? ¿Se han dado cuenta? Cada virus ataca a un tipo de célula, por eso que son específicos. Recuerda que el tipo de célula al que ataca se le va a llamar célula blanco o célula diana. También recuerda esto, que los virus no son estables. Los virus cambian con el tiempo. Esos cambios se van a llamar mutaciones. Y si un virus muta, puede formar una nueva cepa o una nueva especie. Por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia de los simios mutó y se convirtió en el VIH. ¿Lo viste? Muy bien. Ahora, cuando un virus sale de una célula, se va a llamar virión. Recuerda, la partícula viral que sale de las células se va a llamar virión. Y cuando salen las células, se queda inerte porque se convierte en cristal. Los viriones fuera de las células se convierten en cristales. ¿Ya, genios? Además, recuerda que los virus son sensibles a la radiación ultravioleta, a los pH extremos, a los detergentes, al alcohol, a las altas temperaturas, etc. ¿Por qué? Recuerda que los virus están formados por ácidos nucleicos y proteínas. ¿Qué es lo que va a pasar? La radiación ultravioleta va a desnaturalizar la proteína, al igual que los pH extremos. ¿Ya? La radiación ultravioleta y los pH extremos desnaturalizan las proteínas del virus. En el caso de los virus con envoltura, el detergente y el alcohol degrada la envoltura y así el virus queda desnudo. Ya, genios, ya tetrápodos. Vamos, lo cual me obliga a explicarte la estructura de los virus. El primer grupo de virus se van a llamar virus desnudos. Los virus desnudos están formados solamente por una cubierta proteica llamada cápside. La cápside está formada por varias proteínas llamadas capsómeros. Los capsómeros son las proteínas virales que forman la cápside. Dentro de la cápside yo encuentro el ácido nucleico. Date cuenta, digo ácido nucleico, ¿por qué?
porque puede ser ADN o ARN, cualquiera de los dos, pero nunca los dos a la vez. Ya, genios. Los virus desnudos, recuerda, son típicos de células con pared celular, es decir, de células vegetales, de algas, de hongos, de bacterias. Ya, genios. Y se liberan, por lo general, por lisis. Lisis quiere decir que la célula revienta. Y luego vienen los virus con cubierta. Los virus con cubierta, como el nombre lo dice, tienen una cubierta o envoltura lipoproteica. Ya, genios, mira, estos virus tienen la envoltura, la cápside y el material genético. La envoltura, la cápside y el material genético. La envoltura es lipídica, está formado por fosfolípidos. La envoltura está formado por fosfolípidos, pero se dice que es lipoproteica. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que está formado por fosfolípidos, la envoltura tiene proteínas encima de ella, por eso decimos que es lipoproteica. Las proteínas que están sobre envoltura se llaman proyecciones. Y son muy importantes. ¿Sí? Porque estas proyecciones sirven para reconocer la célula que se va a infectar. Estas proyecciones sirven para reconocer la célula que se va a infectar. ¿Ya, genios? Muy bien. En el caso del VIH, por ejemplo, la proyección va a ser GP120. ¿Estamos, genios? VIH, la proyección se va a llamar GP120 y es quien reconoce el linfocito T CD4. Y en el caso del SARS-CoV-2 o coronavirus, la proyección se va a llamar proteína S. Vamos, genios. La envoltura, si bien es cierto, la tiene el virus, pero originalmente no le pertenecía. La envoltura se forma a partir de la membrana plasmática de la célula infectada. Sí, el virus le quita membrana a la célula para formar su envoltura. Ahora mira este detalle que está acá. Si yo tomo en cuenta la cápside más el material genético, a todo eso se lo llama nucleocápside o core. Repito, la cápside más el material genético, a eso se lo va a llamar nucleocápside o core. Los virus con cubierta tienen core. No se olviden. ¿Ya, genios? Muy bien. Ahora vamos a ver la simetría del virus. Los virus, recuerda, son moléculas, son supramoléculas, agregados supramoleculares, porque se forman de proteínas y ácidos nucleicos. Como son moléculas, pueden formar, mira, estas estructuras. La primera forma de simetría es icosaédrica, porque forma una figura geométrica de 20 caras. ¿Qué tipo de virus son así? El poliovirus, el virus de la polio, el adenovirus, ¿no?, que ataca las glándulas, y el hepatitis A. Ya, genios, recuerda que el poliovirus tiene una vía de infección oral, entra por la boca. Ya, genios, muy bien. Igual que la hepatitis A también. Otros virus son helicoidales. Date cuenta que forman como cilindros. Aquí ¿quién entra? El famoso virus del mosaico del tabaco. El virus del mosaico del tabaco, ¿por qué es tan importante? Es el primer virus descubierto. ¿Quién lo descubrió? Dmitry Ivanovsky. Nunca se olviden, es el dato que siempre viene. Y fue cristalizado, recuerda, por Wendell Stanley. ¿Estamos, genios? Muy bien, acá hay que ver muchas cosas. ¿Estamos? Otro más, ¿cuál es? El famoso rhabdovirus. Recuerda que rhabdovirus es el virus de la rabia y también el virus de la influenza. Hay unos virus que son bien bonitos. Sí, de verdad. Tú lo ves y dices, no, eso no existe. Sí existe. Son los famosos bacteriófagos, que tienen simetría mixta compleja. Date cuenta, tienen una cabecita que es icosaédrica y su cuerpo que es helicoidal. Esto que parecen patitas, tú ya sabes cómo se llaman, ¿o no lo sabes? Vamos, genio, adivina su nombre. ¿Cómo crees que se llaman? Esto, recuerda, son las famosas, ¿qué? Proyecciones. Recuerda que las proyecciones también se les puede llamar peplómeros. Proyecciones, o si quieres también peplómeros. ¿Queda? Recuerda que las proyecciones son importantes porque permiten reconocer la célula que se va a infectar. Muy bien, genios. Recuerda que los virus parasitan a las células
para replicarse o, si deseas, para reproducirse. Ahora, ¿cómo es que ocurre esto de la replicación viral? Básicamente hay dos ciclos. Virales. Uno es el lítico y el otro es el ciclo lisogénico. Lítico-lisogénico, lítico-lisogénico. En el ciclo lítico, recuerda, esto ocurre cuando hay virus virulentos. Profe, ¿qué significa virulencia? Virulencia significa que produce enfermedad. ¿Estamos? Los virus virulentos producen enfermedad. En el ciclo lisogénico ocurre en virus temperados. Los virus temperados son los virus que no producen enfermedad, quedan latentes. ¿Ya, genios? Muy bien. Entonces date cuenta de este detalle. Los virus virulentos hacen ciclo lítico, producen enfermedad, y los virus temperados producen ciclo lisogénico porque quedan latentes. A ver, ¿por qué ocurre enfermedad? Porque el virus virulento se replica. El virus virulento se replica dentro de las células. Recuerda que replicar es reproducirse, pero el término correcto es replicar. Los virus temperados, por decirlo, quedan latentes. Para los que no entienden, latente quiere decir que están durmiendo. Esos virus se quedan durmiendo, ¿ya, genios? Muy bien. Ahora, recuerda bien este detalle. Como acá, los virus virulentos, los virus que hacen ciclo lítico se replica, el ciclo lítico produce viriones. El ciclo lítico produce viriones. ¿Te acuerdas? Hace un momento lo vimos. Virión se le llama a las partículas virales. Virión se le llama a las partículas virales. Espero que lo recuerdes, espero que lo tengas bien claro. En cambio, y esta palabra siempre los confunde a ustedes, en el ciclo lisogénico no se forman nuevos virus, no se forman nuevos viriones. Se forma un provirus o un profago. Ante lo cual viene la pregunta, profe, ¿y qué cosa es un provirus o un profago? Provirus se le dice provirus se le dice al ADN del virus insertado en el ADN de la célula infectada. Una vez más. Provirus o profago se le dice al ADN del virus insertado en el ADN de la célula infectada. Profe, ¿cómo es eso? Paciencia, en un momento te voy a explicar. Ahora, como el ciclo lítico lo realizan virus virulentos, es decir, que producen enfermedad, hay replicación viral, se forman nuevos viriones, ¿qué es lo que va a pasar? Muerte celular. En el ciclo lítico ocurre muerte celular. En cambio, en el ciclo lisogénico, la célula infectada no muere. Sí, como te estaba diciendo, aquí la célula infectada no muere. ¿Por qué? Porque el virus está durmiendo. En el ciclo lisogénico, como el virus está latente, la célula infectada no muere. En cambio acá, en el ciclo lítico, como es un virus virulento, es un virus activo, la célula infectada va a morir. Muere. Ahora, como las células infectadas mueren, ese tejido queda afectado. Y si ese tejido está afectado, ese órgano también estará afectado. Por eso, si tú eres atacado por un virus que hace ciclo lítico, te vas a convertir en enfermo. ¿Viste? Cuando el virus hace ciclo lítico, el paciente se convierte en enfermo. En cambio, en el ciclo lisogénico, como la célula no muere, no hay ningún cambio, no pasa nada, el individuo no sabe que tiene el virus. Por lo tanto, se convierte en un portador. El ciclo lítico produce enfermos y el ciclo lisogénico produce portadores. ¿Lo viste? Pero sí, profe, ¿pero cómo es eso? No entiendo, profe. O sea que si es uno no puede ser el otro. No. Los virus o hacen uno, o hacen el otro, o hacen combinaciones. Por ejemplo, el VIH primero hace lisogénico y luego hace lítico. ¿Viste? Igual, el SARS-CoV-2, el coronavirus, hace primero lisogénico los primeros 14 días y luego va a hacer ciclo lítico ya cuando hay la enfermedad. ¿Lo viste? Vamos, genios. Precisamente, como el paciente no tiene síntomas, es portador. Por eso recuerda, los primeros 14 días de la infección por el coronavirus, el paciente es asintomático. Porque recuerda, está haciendo ciclo lisogénico.
Sencillísimo. Vamos, hay otros virus que son al revés, que primero hacen el lítico y luego hacen el lisogénico. Por ejemplo, el virus de la hepatitis B. Sí, en el caso de la hepatitis B, primero que va a ser ciclo lítico y luego va a ser ciclo lisogénico. Extremadamente sencillo. ¿Ya, genios? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya, genios? Y finalmente lo que me estaban pidiendo ustedes, el ciclo lítico. Ya ustedes que son expertos en ciclos, ¿no? Tantos ciclos que conocen, anual, semestral, paralelo, todo sea ordinario, extraordinario. Vamos, el ciclo lítico, el primer paso es la fijación. Fijación. Quiero que te des cuenta. En la fijación, el virión, vamos a ponerle el nombre, ya, genios, para que te ubiques. En la fijación, esto. Esto que está acá, ¿cómo se le va a llamar? Virión. ¿Qué es el virión, recuerdas? La partícula viral, el individuo virus. El individuo virus es un virión. Se pega a esto. ¿Qué cosa es esto? La célula que va a estar infectada. Eso va a ser la célula que va a ser infectada. Y mira esto que está acá. Espero que lo veas. Esto que está acá, ¿qué cosa es? El ADN. ¿Pero es el ADN de quién? De la célula. No es el ADN del virus. El ADN del virus está aquí adentro. Estamos. El primer paso se llama fijación. Fijación. Ya, genios, fijación. Algunos lo van a llamar adhesión y otros, escuchen bien, adsorción con D. Adsorción. Adsorción. D. ¿Ya? Adsorción. Vamos, genios. Este paso se va a llamar penetración. ¿Y qué cosa ingresa? El material genético del virus. Mira. Acá ingresa el material genético del virus. ¿Pero por qué? Porque el material genético es la parte infecciosa. Vamos, en la penetración ingresa la parte infecciosa del virus a la célula. Repito, en la penetración ingresa la parte infecciosa del virus a la célula. ¿Y cuál es la parte infecciosa? Escucha, en los virus desnudos, el material genético. La parte infecciosa en los virus desnudos, el material genético. Pero, en los virus con envoltura, escucha, en los virus con envoltura, la parte infecciosa es la nucleocápside o core. Eso fue pregunta de examen de San Marcos. ¿Cuál es la parte del VIH que ingresa a la célula? Respuesta, la nucleocápside o core, porque esa es la parte infecciosa. ¿Ya, genios? Qué sencillo. Una vez que ingresó el material genético, mira qué es lo que va a ocurrir. Ahora va a ocurrir la replicación. Sí, la replicación. A partir de ese material genético que ha entrado a la célula, a partir de ese material genético que ha ingresado a la célula, se van a formar varias copias. Muchas más copias. ¿Ya, genios? Vamos a asumir que es ADN. Se producen muchas copias de ADN, pero mira que ADN V. ¿Por qué le pongo V? Porque es ADN viral. ¿Ya, genios? Muy bien, muy bien. Pero recuerda, ¿puede ser ADN? No. Puede ser también, ¿qué cosa? ARN. Se producen muchas copias de ADN viral o de ARN viral. Eso se le va a llamar replicación del material genético del virus. El siguiente paso es la síntesis de proteínas. En este caso, proteínas virales. Por eso tiene una V al final. Espero que lo veas. Esto que está acá, ¿qué cosa es? Es una proteína. Una proteína, ¿qué cosa? Viral, V. V, ¿lo viste? Ahora, esa proteína va a formar, obviamente, la cápside. Por lo tanto, esa proteína es un capsómero. En este momento estoy formando los capsómeros para después ensamblar, ¿qué cosa? Los viriones. Y esto que está acá es el material genético. Es el material genético. Pero recuerda, ¿es el material genético de quién? Del virus. Por eso le pongo su V al final. Ya, genios. Ahora mira la siguiente etapa. La siguiente etapa, ¿cómo se va a llamar? Ensamblaje.
En el ensamblaje, mira, ya se han formado ¿qué cosa? Las partículas virales. Se han formado los viriones. Profe, virión no es cuando sale. Bueno, ya como quieras llamarlo. Entonces vamos a poner acá. Esta es la partícula viral. Una partícula viral está formada ¿por qué? Está formada ¿por qué? Por la cápside más el material genético. La cápside más el material genético. Ensamblaje. Ya, genios. Y la última etapa, ¿cuál va a ser? Liberación. En la liberación, espero que te des cuenta, el nombre lo dice, se liberan los viriones. Mira, acá están liberándose. Ahora sí son viriones, ¿ah? Se liberan los viriones. Pero quiero que te des cuenta cómo se liberan. Se liberan de dos formas. Mira, se liberan de dos formas. Acá a la derecha, ¿qué pasó? La célula reventó. Aquí a la derecha, ¿qué ocurrió? Lisis. Y como revienta la célula, los viriones se liberan. ¿Cómo se liberan? Desnudos. En cambio, espero que te des cuenta, aquí a la izquierda, la célula no revienta. Sino mira, el virión hace una burbujita y sale rodeado de la membrana plasmática. A este proceso, ¿cómo se lo va a llamar? Gemación. Entonces los virus pueden ser liberados de dos maneras. Por lisis, los virus desnudos, o por gemación, los virus con envoltura. ¿Y te has dado cuenta? Esto que está acá, ¿qué cosa va a ser? La envoltura del virus. Y la envoltura del virus, recuerda, y ya te has dado cuenta, se formó a partir de ¿qué? De la membrana plasmática de la célula infectada. Por eso la envoltura está formada por fosfolípidos. El siguiente ciclo es el ciclo lisogénico. En el ciclo lisogénico se van a repetir algunos pasos del ciclo lítico. Mira, primero la fijación, como siempre. ¿Ves? La fijación. En la fijación, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? El virión, nuevamente, se une a la célula que va a infectar. Ahí tenemos al virión. Esto ya sabes qué cosa es. Es el ADN de la célula que se va a infectar. El siguiente paso, recuerda, es la penetración. En la penetración ingresa la parte infecciosa del virus a la célula. En la penetración ingresa la parte infecciosa del virus a la célula. Aquí en mi arte rupestre es el material genético. Espero que lo veas. Es el material genético. Mira qué sencillo que está. Recuerda que los virus con envoltura, ¿qué cosa es? El core. Ya, genios, en los virus con envoltura es el core o nucleocápside. Pero aquí va a ser el material genético. Y mira, aquí ocurre algo nuevo. El siguiente paso se va a llamar integración. En la integración se une el ADN del virus al ADN de la célula infectada. Espero que lo veas. El ADN del virus se une al ADN de la célula infectada. Ese segmento de ADN viral que se une se va a llamar provirus. Ajá, lo que siempre preguntas, provirus. ¿Qué es el provirus? Es el ADN de la célula infectada, es el ADN del virus insertado en el ADN de la célula infectada. Repito, el provirus es el ADN del virus insertado en el ADN de la célula infectada. Ahora, si es un virus cualquiera, es un provirus. Pero si es el ADN de un bacteriófago, se va a llamar profago. Entonces, provirus y profago es lo mismo, porque ambos son ADN viral. El punto es que se llama provirus en general, pero si es un bacteriófago se va a llamar profago. Pregunta, ¿la célula sabe que tiene el material genético del virus adentro? No. La célula no sabe que tiene el material genético del virus adentro. Por lo tanto, continúa con su actividad normal. Tanto así que la célula infectada puede dividirse y se divide con el provirus adentro.
Y de lo que había una célula infectada, ahora van a haber 2 células infectadas. ¿Lo viste? El paciente es un portador y puede contagiar porque tiene el virus adentro. Ahora veamos el efecto citopático. Se llama efecto citopático a todos los cambios bioquímicos o morfológicos que ocurren en la célula producto de la replicación viral. Repito, son todos los cambios bioquímicos y morfológicos que ocurren en una célula producto de la replicación viral. Usualmente estos cambios se pueden observar al microscopio, como por ejemplo la lisis. ¿Lisis qué cosa es? La muerte celular. La formación de sincitios. Cuando un virus ataca a las células a veces se juntan entre ellas, sí, formando un gran celulón con varios núcleos. Eso se va a llamar sincitio. O también se desregula el ciclo celular. Profe, ¿cómo que se desregula el ciclo celular? La respuesta es muy sencilla. La célula comienza a dividirse sin control. Ya genios, la célula se divide sin control y eso puede producir un cáncer. ¿El otro cuál es? Los cambios bioquímicos es que puede alterarse la permeabilidad de la membrana y ya sea que sale o entra mucha agua y la célula puede morir por un shock osmótico. Aparte que puede inhibir el anabolismo. ¿Cómo es eso? Inhibe la síntesis de proteínas, la síntesis de ARN o incluso la síntesis de ADN. Y también, como les dije ya, consecuencia de lo anterior, modifica la membrana plasmática. Sí, muchos virus hacen que las células no puedan sintetizar de manera adecuada su membrana. Y no solamente la membrana plasmática, sino también las membranas internas, como el aparato de Golgi, R rugoso, R liso, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, la clasificación. ¿Cómo es que se clasifican? Los virus pueden clasificarse por el material genético en virus de ADN o desoxivirus y virus de ARN o ribovirus. Desoxivirus, ribovirus. Desoxivirus y ribovirus. Desoxivirus y ribovirus. Ya genios. Los virus de ADN son la viruela, el herpes, la varicela, VHB, adenovirus. ¿Qué cosa es VHB? Virus de la hepatitis B. VHB significa virus de la hepatitis B. Aquí también, ¿quién puede entrar? El virus del herpes zóster. Sí, existe algo llamado herpes zóster. Los virus de ARN son más numerosos. Los virus de ARN son mucho más numerosos. Ahí entra el virus de la polio nuevamente, VHA. VHA es virus de la hepatitis A. La influenza, el coronavirus, el virus de la rabia, el ébola, la fiebre amarilla. Obviamente que también entra ¿cuál? El virus del VIH. Sí, aquí también entra el famoso VIH. Y hay más todavía. Entra el de las paperas, entra también el de la sarampión. Sí, mira cuántos virus son. Además, podría decir que la mayoría son virus de ARN. Y también entra aquí el virus de la rubiola. Y ahora, por la célula diana. Recuerda que se llama célula diana la célula a la que van a atacar. Yo puedo decir por la célula diana o por el tejido diana. Tenemos aquí al virus de la varicela y al virus de la viruela, que son virus dermotrópicos, pero no son los únicos. Dermotrópicos son varicela, viruela, herpes, papilomavirus. Ellos que van a ser virus dermotrópicos, sarampión, rubiola. ¿Te has dado cuenta cuántos virus dermotrópicos hay? Luego están los virus linfotrópicos. ¿Por qué? Porque atacan linfocitos. Ahí entra el famoso VIH. También están los virus neurotrópicos, como el rhabdovirus. Se van a llamar neurotrópicos porque atacan a los nervios. También está el virus de la polio. El virus de la polio y el rhabdovirus son virus neurotrópicos. Luego vienen los virus neumotrópicos. Virus neumotrópicos. Ahí entra el virus ¿de qué? De la influenza y el famoso coronavirus. Virus neumotrópicos, coronavirus, influenza. Bastante cuidado con estos dos que suenan parecido. Uno es neuro y otro es neumo. Neurotrópicos, rhabdovirus y poliovirus. Rhabdovirus, rabia, poliovirus, polio. ¿Y el otro cuál es? Neumotrópicos. Ese es el coronavirus y la influenza.
Finalmente tenemos al virus de viscerotrópicos, porque ataca a las vísceras, es el virus de la hepatitis, ya sea hepatitis A, hepatitis B, lo que fuera, y los virus flebotrópicos. Se van a llamar flebotrópicos porque atacan a los fluidos. Ahí entra el virus del dengue. Los virus no son solamente importantes por las enfermedades que producen, sino porque también pueden desembocar en otros cuadros. Por ejemplo, el papilomavirus que se transmite por vía sexual puede terminar en un cáncer. El papilomavirus produce las verrugas genitales. Sin embargo, con el tiempo, si la mujer no lleva los controles adecuados, puede terminar en un cáncer al cuello del útero. Otro virus que es muy mortal es el virus de la hepatitis B, que también se transmite por vía sexual. Su mortalidad es incluso más alta que la del VIH. Y en la actualidad tenemos al SARS-CoV-2, que es un virus que se propaga demasiado rápido, como se han dado cuenta. Si bien es cierto que su mortalidad no es tan alta, pero las personas que son afectadas por él, si sobreviven, van a terminar con lesiones muy importantes. Entonces, los virus siempre deben ser estudiados. Ahora vamos a hablar del síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Este síndrome es causado por el VIH. Ahora que una pequeña línea del tiempo para darnos cuenta cómo fueron los eventos que permitieron descubrir todo esto. En el año 1981 se detectan pacientes con una extraña enfermedad en la cual tenían inmunosupresión. Dicho de otra manera, sus defensas estaban muy bajas. Les cuento algo. Al inicio se pensaba que era un nuevo tipo de leucemia. En el año 83 se dan cuenta que esta enfermedad era producida por un virus totalmente desconocido. Y de manera simultánea, en Francia, Luc Montagnier descubre un nuevo virus, al cual él llama HLV, virus de las linfadenopatías en humanos. En el año 84 se dan cuenta que el HLV es el VIH, y el VIH es el que producía la nueva enfermedad que ahora se llama SIDA. Entonces, la pregunta es, ¿y qué es el VIH? Para empezar, no hay un VIH, hay dos VIHs, VIH1, VIH2. El VIH1 es el más agresivo y prácticamente está presente en todo el mundo. El VIH2 es el menos agresivo y más que nada sus casos se encuentran en África. Eso no quiere decir que en Perú no haya VIH2. Sí hay VIH2, lo que pasa es que es más frecuente en África. Aparte, tienes que recordar que el VIH es un ribovirus. ¿Por qué? Porque es un virus que presenta ARN. Y también es un retrovirus porque realiza la transcripción reversa. ¿La transcripción reversa en qué consiste? En que la información genética almacenada en el ARN pasa al ADN. La información genética almacenada en el ARN pasa al ADN. Tú dirás, profe, y no entiendo eso. Te cuento, en los seres vivos la información se almacena en ADN y del ADN pasa al ARN. Como en el VIH ocurre al revés de lo que ocurre en un ser vivo, se le llama transcripción reversa. Otros lo llaman transcripción inversa, otros lo llaman retrotranscripción. También se dice que el VIH es un lentivirus. ¿Por qué lentivirus? Porque su incubación es lenta, su incubación es larga. Puede durar de 10 a 15 años. Sin embargo, hay personas, muy pocos casos, pero ocurre, en los cuales en un año ya empiezan a tener los síntomas. Esto que ven aquí es la estructura del VIH. Para empezar, genios, quiero que se den cuenta que es un virus que tiene envoltura y dos cápsides. La envoltura es una bicapa lipídica porque está formado por fosfolípidos. Recordemos que la envoltura de los virus se forma de la membrana plasmática de la célula infectada. Ahora, en la envoltura encontramos estas glucoproteínas que se van a llamar GP160. ¿Por qué GP160? Glucoproteína de 160 kilodaltons. Recuerda que los daltons son una forma de medir el peso molecular de las proteínas. Un dalton es igual al peso de un átomo de hidrógeno.
Ahora mira, todo esto es GP160. Sin embargo, tiene dos partes, la cabecita y el cuerpo. La cabeza se llama GP120. ¿Por qué es importante? Porque reconoce al famoso receptor CD4. Y GP41 es el cuerpo. ¿Estamos genios? Cada uno tiene su función. GP120 reconoce el receptor CD4 y GP41 une la envoltura del virus con la membrana de la célula A infectar. La membrana de la célula A infectar. De aquí vienen un montón de preguntas en el examen. Por ejemplo, ¿qué te dicen? Si se bloquea a GP120, ¿qué es lo que ocurre? Fácil. Si se bloquea GP120, entonces el virus no reconoce al receptor CD4, por lo tanto no ocurre la infección. O mejor te dice, ¿qué pasa si es que se bloquea a GP41? Fácil. ¿El virus reconoce a la célula? Sí, reconoce, pero no puede entrar a la célula. ¿Por qué? Porque GP41 falla y GP41 unía la envoltura a la membrana plasmática de la célula. No se olviden esos detalles. Bueno, y acá está la envoltura, que ya te expliqué bien. Y acá adentro viene la primera cápside. A la primera cápside se le va a llamar matriz. Matriz de P17. ¿Por qué? Porque cada capsómero pesa 17 kilodaltons. Cada capsómero es una proteína de 17 kilodaltons. Luego viene la otra cápside. Bueno, la que sí es una cápside de verdad, que se va a llamar cápside de P24. ¿Por qué? Porque cada capsómero pesa 24 kilodaltons. Y en el interior de esta cápside encontramos el material genético. El material genético, recuerda, está formado por dos cadenas de ARN. O si quieres, es un dímero monocatenario de ARN. Dicho de otra manera, son dos moléculas de ARN monocatenario, dos moléculas de ARN monocatenario. También hay enzimas, y eso también es otra pregunta típica. ¿Dónde se encuentra la transcriptasa reversa? Respuesta, se encuentra dentro del virus. La transcriptasa reversa se encuentra dentro del virus. No confundas, una cosa es transcripción reversa y otra cosa es transcriptasa reversa. ¿Dónde está la diferencia? Transcriptasa reversa es la enzima que acelera el proceso y transcripción reversa es el proceso. Ahora, la transcriptasa reversa, como te digo, es la enzima, o también se le puede llamar P50. También tengo yo otra enzima llamada integrasa, que es P31, y otra enzima llamada proteasa, que es P10. Como se han dado cuenta, dentro del VIH no solamente encuentro material genético, también encuentro enzimas. Ya, genios, no se olviden de esos detalles. Y no te olvides el detalle GP120 y el detalle GP41, que es la típica, la que siempre viene en el examen. Tetrápodos, aquí les traigo un arte rupestre. En este arte rupestre vamos a ver todo el ciclo lisogénico y todo el ciclo lítico. Acá tenemos al VIH. El VIH tiene sus proyecciones que se llamaban GP160, el cual se divide en dos, que era GP120 y GP41. Recuerda que GP120 es quien reconoce al receptor CD4. El receptor CD4, date cuenta, se encuentra en la membrana de la célula. ¿Pero qué células? Los linfocitos T, CD4, las células dendríticas, los monocitos, que son los macrófagos, y la microglia, que son los macrófagos del tejido nervioso. Ahora recuerda que el receptor actúa como la cerradura y GP120 es la llave que encaja en la cerradura. Por eso la pregunta típica de aquí es, si bloqueamos a GP120, ¿qué cosa ocurre? Fácil, el virus ya no reconoce a la célula que se va a infectar. La primera etapa del ciclo lisogénico es la fijación. En la fijación, date cuenta, GP120, la cabecita de la proyección, se une a CD4. Recuerda, la llave y la cerradura. ¿Estamos? Fijación. Entonces, si yo bloqueo a GP120, ya te lo estoy diciendo varias veces, no reconoce a CD4. No te olvides que CD4 está en la membrana de la célula y GP120 está en la envoltura del virus. Una vez que la célula ha sido reconocida, el core
Esto que está acá, recuerda, es el core. Solo ingresa el core del virus. Pero para que el core pueda ingresar, date cuenta, la envoltura del virus tiene que unirse a la membrana de la célula. Para que el core ingrese, la envoltura del virus tiene que unirse a la membrana de la célula. ¿Quién hacía eso? GP41. ¿Estamos? Entonces, en la fijación participa GP120 y en la penetración participa GP41. Una vez que ingresa el core se desintegra y queda libre. Esto que está acá es el ARN del virus y estas son las enzimas. Recuerda que de las enzimas, ahorita la más importante va a ser la transcriptasa reversa. ¿Por qué la transcriptasa reversa va a ser la más importante? Porque cataliza la transcripción reversa. Mira, esto que está acá es el ARN del virus. Esto es el ARN del virus. Date cuenta que estoy respetando los colores. A partir de este ARN que estaba dentro del virus, yo voy a formar ADN. El anaranjado es el ADN. Pero recuerda, este ADN no le pertenece a la célula, le pertenece al virus. ¿Estamos? Entonces recuerda, en la transcripción reversa, yo creo ADN tomando como molde al ARN. Repito, en la transcripción reversa, yo creo ADN del virus tomando como molde al ARN del virus. ¿Cómo se llama la enzima que acelera, que cataliza este proceso? Transcriptasa reversa. Entonces, aclaremos las cosas. Transcriptasa reversa es la enzima. Transcripción reversa el proceso. La transcriptasa reversa acelera, cataliza la transcripción reversa. Ahora, una cosa que siempre preguntan en el examen. ¿Dónde está la transcriptasa reversa? Recuerda, la transcriptasa reversa, ¿dónde viene? En el virus. La transcriptasa reversa está dentro del core del virus. Pero la transcripción reversa, ¿dónde ocurre? En el citoplasma de la célula infectada. La transcriptasa reversa está dentro del core del virus, pero la transcripción reversa ocurre en el citoplasma de la célula infectada. Una pregunta que cae por su peso es, profe, ¿y por qué se forma ADN del virus? La respuesta es sencilla, porque este ADN entra al núcleo de la célula. ¿Lo viste? Este ADN entra al núcleo para unirse en el ADN de la célula infectada. Lo que está de azul es el ADN de la célula infectada y el anaranjado es el ADN del virus que se ha insertado. Este paso se va a llamar integración y es catalizada por la enzima integrasa. Recuerda que el VIH tenía 3 enzimas, la transcriptasa reversa, la integrasa y la proteasa. La transcriptasa reversa cataliza la transcripción reversa, la integrasa cataliza la integración y la proteasa veremos después. Una vez que se inserta el ADN del virus en el ADN de la célula, termina el ciclo lisogénico. ¿Por qué? Porque el virus queda latente. Durante este tiempo el paciente será asintomático. El paciente será un portador. Pero, pasado un tiempo, el virus despierta. Y lo que tenía yo, el ADN acá insertado, empieza a transcribirse. Recuerda, esto es transcripción. Lo que vimos anteriormente era transcripción reversa. Esto es simplemente transcripción. ¿Y por qué le pongo la V? Porque se transcribe no el ADN de la célula, sino el ADN del virus. Cuando se transcribe el ADN, voy a formar ARN, pero no de la célula, es ARN viral. Una vez que se ha creado el ARN del virus, sale del núcleo y se va al citoplasma. En el citoplasma, el ARN del virus se une a los ribosomas para formar proteínas virales. Date cuenta, a partir de ese momento, la célula ya no te pertenece. La célula es sometida por el virus para que se encargue de producir
más partículas virales. Esta etapa se va a llamar síntesis de proteínas virales. Una vez se ha formado el ARN viral, sale del núcleo y en el citoplasma se une a los ribosomas. ¿Para qué? Para formar proteínas virales. Sí, a partir de ese momento, toda la maquinaria de la célula solo se dedica a formar partículas virales. Dicho de otra manera, la célula ya no te pertenece, ha sido sometida por el virus y el virus utiliza la célula como una fábrica de nuevos viriones, de nuevas partículas virales. Entonces mira, el ARN viral se une a los ribosomas y empieza a formar proteínas virales, por eso la V. Este paso se va a llamar síntesis de proteínas virales. Ahora me vas a decir, profe, ¿y para qué se sintetizan proteínas virales? La respuesta es muy sencilla. Estas proteínas virales se utilizan después para formar los nuevos cores. ¿Te has dado cuenta? Aquí están los nuevos cores. Adentro está el ARN del virus, las enzimas y la cápside. Esta etapa se llama ensamblaje. Con las proteínas virales se forman las nuevas cápsides. Recordemos, la transcriptasa reversa cataliza la transcripción reversa. La integrasa cataliza la integración. ¿Y quién se encarga de procesar las proteínas virales para formar las cápsides? La proteasa. ¿Recordaste? Eso espero. Esta etapa se va a llamar ensamblaje. Y una vez que se han formado los cores, ellos salen. Pero les recuerda, la célula no revienta, date cuenta, la célula no revienta, sino que el core sale rodeándose de la membrana plasmática de la célula infectada. A eso se lo va a llamar gemación. Ya, genios. Y finalmente, esta burbuja, mira, sale y se forma la burbujita. Esta burbujita va a formar la envoltura del virus. ¿Lo viste? Esta envoltura, que está de color verde, se formó a partir de la membrana de la célula infectada. Y este virus está listo para infectar a nuevas células. Como la célula infectada pierde membrana, que va a formar la envoltura del virus, la célula infectada va a morir por algo llamado shock osmótico. Entonces, todo este proceso, desde la transcripción, la síntesis de proteínas, el ensamblaje, la gemación y la salida del nuevo virus, a todo ello se lo va a llamar ciclo lítico. Y en este momento el paciente ya no es portador, ya muestra los síntomas de la enfermedad. Ahora, ¿y cómo es que se transmite el VIH? Bueno, la forma más frecuente, la más común, es el sexo sin protección, es decir, tener sexo sin utilizar un método de barrera. El método de barrera es el condón. Ya, genios. Aparte puede ser el intercambio de agujas. En otros países, acá no es frecuente, se utilizan drogas inyectables. Entonces las personas que están en este estado intercambian agujas entre ellos. Eso es una forma de transmitir el VIH. Ahora, una menos frecuente es de madre a hijo, ya sea durante el embarazo, durante el parto o luego con la leche materna. Otro cual sería el accidente clínico. ¿Cómo es esto? El accidente clínico es, por ejemplo, que el personal médico se pinche con una aguja que tiene sangre de un paciente infectado. Eso también puede ocurrir. Y la forma más rara, o en todo caso menos frecuente, es la transfusión de sangre. Sí, es la transfusión de sangre. No quiero decir que no ocurra, simplemente que ocurre menos que todo lo anterior. ¿Y cómo se diagnostica? Básicamente hay dos pruebas, ELISA y Western blot. ELISA es la prueba de diagnóstico. Recuerda, pero ELISA no detecta al virus, detecta anticuerpos contra el virus. Por lo tanto, podríamos decir que ELISA es un método de diagnóstico indirecto. Repito, ELISA podríamos decir que es un método de diagnóstico indirecto. ¿Estamos, genios? Muy bien. Aparte de eso, ELISA, recuerdas, hace por triplicado.
Se hace por triplicado y decimos que es una prueba serológica porque se utiliza la sangre, el suero proveniente de la sangre del paciente. Prueba serológica, ELISA. Ahora, ELISA, si da positivo, luego se hace la prueba de confirmación, que es Western blot. Western blot es una prueba en la cual se detectan proteínas virales. Por lo tanto, en Western blot se detecta el virus. ELISA, anticuerpos contra el virus, y Western blot se detecta proteínas virales. Por lo tanto, ELISA sería una prueba indirecta y Western blot una prueba directa. Ahora tú dirás, profe, pero si Western blot es mejor que ELISA, ¿por qué no se hace de frente Western blot? Fácil, por el costo. ELISA es barato y Western blot es caro. Es como el COVID, que tenemos una prueba serológica y una prueba molecular. Siempre la prueba molecular va a ser más cara. Y ahora tenemos las etapas de la infección. Primero la fase aguda, la fase crónica y finalmente SIDA. La fase aguda ocurre más o menos las 2 primeras semanas después de la infección. En ese momento, los linfocitos T CD4 son destruidos y también linfocitos B de memoria. En ese momento, el cuerpo lanza una respuesta inmunitaria a esta infección. Aquí actúan las famosas células NK, o también llamados linfocitos Natural Killer, asesinos por naturaleza. También actúa el sistema del complemento. En esta etapa, algunas personas muestran síntomas, pero son síntomas leves y otros no muestran ningún tipo de síntoma. Luego viene la fase crónica, en la cual va a ocurrir la latencia viral. Esa etapa puede durar años. En esa etapa hay una destrucción de linfocitos T CD4, pero moderada, porque al parecer los linfocitos T CD8 se encargan de disminuir la infección. Sin embargo, la infección poco a poco va a ir avanzando. Como los linfocitos T CD4 poco a poco son destruidos, cada vez la persona tiene menor capacidad de defenderse a las infecciones. Es así que llega un momento en que hay menos de 200 linfocitos T CD4 por cada mililitro de sangre. Cuando llegamos a este punto ya hablamos de SIDA, porque ya cualquier infección puede afectar al paciente. Por eso estas enfermedades que vienen debido a que las defensas bajan se le va a llamar oportunistas, porque usualmente no deberían atacar a una persona que tiene sus defensas óptimas, como por ejemplo la tuberculosis, formas raras de cáncer como el famoso sarcoma de Kaposi. En el SIDA también, en la última etapa, algunos pacientes pueden desarrollar demencia y una disfunción progresiva en el área motora y en el área cognitiva, que puede terminar en coma y finalmente en la muerte. Ahora, para llegar a la etapa de SIDA, esto se puede ralentizar si es que el paciente toma el tratamiento. En el tratamiento para el VIH encontramos al AZT o acidotimidina o sidobudina. El AZT es la timidina modificada. ¿Cuál es su objetivo? Esto inhibe a la retrotranscriptasa. Sí, inhibe la transcriptasa reversa. Por lo tanto, el AZT inhibe la transcripción reversa. Ya, genios. Sin embargo, el virus desarrolla mecanismos de resistencia. Lastimosamente, el AZT tiene efectos adversos como daño en el hígado, toxicidad en la sangre y también produce desórdenes musculares. Además puede haber náusea, dolor de cabeza y también decoloración de manos y pies. En la actualidad tenemos al Targa. El Targa es la terapia antirretroviral o tratamiento antirretroviral de gran actividad. Es un conjunto de medicamentos con los cuales se trata al VIH.
Estos medicamentos tienen varios puntos sobre los que actúa. Algunos inhiben a la GP120, otros inhiben a GP41, otros inhiben a la transcriptasa reversa. Este es el tratamiento que mantiene con vida a muchas personas en la actualidad. Si una persona respeta, cumple este tratamiento, puede tener una vida de 30 o 40 años desde que se infecta. Es decir, prácticamente puede tener una vida normal. Ahora vamos a hablar del COVID-19, que es The Coronavirus Disease 2019, o la enfermedad por coronavirus del 2019. Todo comienza en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en diciembre del 2019. Ahí ocurre el brote. Para el 31 de diciembre ya se informa a la OMS que habían varias personas que tenían una extraña enfermedad. Para el 1 de enero se cierra el mercado, que es donde estas personas presuntamente se contagiaron. Para el 7 de enero se sabe que era un nuevo tipo de coronavirus el que estaba produciendo esta enfermedad nueva y se lo llamó 2019 nCoV, o si deseas, 2019 Novel Coronavirus. Para el 12 de enero, la OMS publica el genoma del nuevo coronavirus. Para el 13 tenemos el primer caso fuera de China, que fue en Tailandia. Para el 30 de enero la OMS se pronuncia y declara emergencia internacional. Recordemos un detalle, que la OMS hasta el último retuvo la intención de llamarlo pandemia. Eso nunca se olviden, la OMS no fue alarmista esta vez. Para el 11 de febrero ya le ponen nombre a la enfermedad, COVID-19. Para el 6 de marzo ocurre el primer caso en Perú, que fue un joven de 25 años que era tripulante de un avión, de una línea aérea. Para el 11 de marzo ya la OMS declara la pandemia y para el 16 de marzo comienza el estado de emergencia en Perú. Como se han dado cuenta, todas las fechas están muy cerca porque realmente los eventos ocurrieron demasiado rápido. Sí, tetrápodos. Y justamente es un detalle, que este virus tiene una transmisibilidad demasiado alta. Es fácilmente contagioso. ¿Y cómo se llama el virus que provoca el COVID-19? Es el famoso SARS-CoV-2, que es el coronavirus del síndrome agudo respiratorio grave, o si quieres, agudo respiratorio severo, como quieras llamarlo. Para empezar, este no es el único tipo de coronavirus que conocemos, al menos hay otros dos, que es el SARS-CoV, el que produjo la epidemia en el 2002, y el MERS-CoV-2, que produjo la epidemia en el 2012. Al MERS se le va a llamar coronavirus del Medio Oriente. Para empezar, recordemos que SARS-CoV-2 no fue su nombre original, sino fue 2019 nCoV, que era, recuerda, coronavirus nuevo del 2019. Ahora, ¿cuál es su origen? Es una zoonosis, que significa zoonosis, que este virus proviene de los animales. Ahora, aclaremos las ideas. Este virus tiene como reservorio al murciélago. Sí, el murciélago es el reservorio, pero para que llegue al humano necesita de un hospedero intermediario. Y ese hospedero intermediario o es la serpiente o es el pangolín. ¿Ya? Recuerden, el reservorio, es decir, el origen del virus es el murciélago. Pero no pasó de murciélago al humano de frente. Necesita un hospedero intermediario, que no se sabe si es la serpiente o el pangolín. Aparte, este coronavirus pertenece a la familia Coronaviridae. Y dentro de la familia hay subfamilias. Y en esa está la famosa Orthocoronaviridae. Y dentro de la subfamilia está el género Beta coronavirus. Ahora, hay varios. Hay alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, delta coronavirus. Todos esos géneros están dentro de la subfamilia Orthocoronaviridae. Pero lo que nos interesa a nosotros es el género beta coronavirus, que es justamente el SARS-CoV-2. Acá podemos ver su estructura.
¿no? Para empezar, es un virus con envoltura. Y la envoltura, como siempre, es lipoproteica. O en todo caso, es una bicapa lipídica con proteínas. De todas las proteínas, la más importante, ¿cuál es? Esta que está acá, que justamente le va a dar ese aspecto de corona. Es una proteína, o si quieres, una glucoproteína, porque es una proteína unida a glúcidos. Se le va a llamar glucoproteína S, porque S viene de spike, que significa espiga. Recuerda este detalle. Cuando vimos VIH, nos dimos cuenta que era GP120 el que formaba la cabecita de la espiga, o de la espícula, o del peplómero, como quieras llamarlo. Acá va a ser justamente la glucoproteína S la análoga. Sí, diferente origen y misma función. Así como GP120 en el VIH reconoce el receptor CD4, escucha bien, la glucoproteína S reconoce a AC2. AC2. Ahora, se pone AC2 en inglés, pero en español es EK2, por si acaso. ¿Y qué cosa es EK2? La enzima convertidora de angiotensina 2. Y es una proteína que se encuentra en la membrana plasmática. Luego vamos a hablar más de eso. ¿Estamos? Entonces recuerda, GP120 del VIH reconoce el receptor CD4. La glucoproteína S del coronavirus reconoce a AC2. AC2 significaba enzima convertidora de la angiotensina 2. Ahora, no es la única glucoproteína presente en la envoltura del virus. También está la glucoproteína M, que es la que más abunda en la membrana, o en todo caso en la envoltura del virus, y justamente su función es esa, ¿no? Hacer como un armazón, algo que le da estabilidad a la envoltura. Luego viene la proteína E. La proteína E justamente es hidrofóbica y sirve para unir todos estos elementos, es decir, participa en el ensamblaje del virus. Algunas veces también hay otra proteína en la envoltura. Profe, tantas, sí, la envoltura está llena de proteínas. ¿Cómo se le va a llamar a esto? Hemaglutinina estearasa, o si quieres, estearasa de hemaglutinina. Esta proteína actúa como una enzima, pero recuerda que no siempre está presente. Ahora, tenemos acá al interior el genoma, que está formado por ARN monocatenario positivo. No te preocupes, ya te voy a explicar qué quiere decir lo de positivo, pero por el momento lo dejamos allí. Ahora, este ARN no está suelto, está cubierto de una proteína que va a formar la cápside, justamente. Es una proteína, pero como está unido a un ácido nucleico, le vamos a llamar nucleoproteína. ¿Recuerdas? Proteína unida a un ácido nucleico, nucleoproteína. Se va a llamar nucleoproteína N, ¿ya? Justamente por eso. Ahora, ¿cuál es la idea de la nucleoproteína N? Proteger al ARN monocatenario positivo, y aparte que justamente va a formar la cápside. Si te has dado cuenta, la nucleoproteína N le da este aspecto al ARN de collar. Y como siempre, les traigo un nuevo arte rupestre. En este arte rupestre vamos a ver el ciclo del SARS-CoV-2. Acá tenemos, mira, justamente al virus, al SARS-CoV-2. Y acá está la famosa glucoproteína S. Recuerda, la glucoproteína S va a reconocer a quién, al receptor AC2. En inglés, en español, EK2. ¿Qué significaba AC2 o EK2? Enzima convertidora de angiotensina. Entonces, sí, profe, ¿qué es eso? Fácil, como el nombre lo dice, convierte la angiotensina 2 en angiotensina 1,7. Sí, curioso. Convierte la angiotensina 2 en angiotensina 1,7. ¿Y por qué es importante la angiotensina 1,7? Porque es un vasodilatador. Sí, dicho de otra manera, aumenta el diámetro, aumenta el calibre de los vasos sanguíneos. Y al aumentar el calibre de los vasos sanguíneos, ¿qué va a ocurrir? Baja la presión. Nunca te olvides. Entonces, la angiotensina 1,7 baja la presión. No te olvides. Cuando ocurre la infección por el coronavirus, esta enzima deja de actuar. Sí, esta enzima deja de actuar. Por lo tanto, ya no hay quien baje la presión. Entonces la presión arterial comienza a subir, porque ya no hay quien la baje.
¿Y dónde se encuentra el AC2 o EK2? Se encuentra en el riñón, en el corazón, en el pulmón. Recuerda, en el pulmón se encuentra en el neumocito 2. El neumocito 2 es la célula del alveolo que produce la sustancia surfactante. ¿Se acordarán, sí o no? La sustancia surfactante que evitaba que el alveolo pulmonar colapse. Y también donde se encuentra el AC2 o EK2, en el intestino. Mira, la primera etapa se va a llamar fijación. En la fijación, la glucoproteína S o simplemente la proteína S se une a AC2. Ahí esta vez se unió. También es importante la proteasa transmembrana serina 2, que también participa en este proceso. Una vez que ya se ha fijado el virus, viene el siguiente paso, que es la penetración. En la penetración, date cuenta que la membrana plasmática se invagina. Recuerda que invaginación significa que se dobla hacia adentro. Ahora, cuando la membrana plasmática se invagina, eso se va a llamar endocitosis. Si lo comparas con el VIH, acuérdate que en el VIH solo entraba el core. En cambio, en el coronavirus ingresa el virus completo. Date cuenta, con todo y envoltura. Sí, recuerda que penetra, ingresa por endocitosis. Ahora, se forma una bolsita, ¿te cuenta? Que tiene dos membranas. La membrana del endosoma más la envoltura del virus. Y adentro está la cápside. Sí, es complejo esto. Una vez se ha formado el endosoma, viene el siguiente paso, que es la decapsidación. El endosoma se une a un lisosoma. ¿Por qué? Porque necesitamos un ambiente ácido para que la cápside se desintegre y el ARN monocatenario positivo quede libre. Por eso recuerda, el endosoma se une a un lisosoma para bajar el pH. Y cuando el pH baja, date cuenta, el ARN monocatenario positivo queda libre, queda completamente libre. Ya, genios, esta etapa se va a llamar decapsidación. En la siguiente etapa, el ARN monocatenario positivo se utiliza directamente en la traducción, por eso se llama positivo, porque se puede utilizar directamente en la traducción, que es la traducción, la síntesis de proteínas. Este ARN monocatenario se une a los ribosomas, porque los ribosomas se encargan de formar proteínas, por eso le pongo la V, porque son proteínas virales. Un detalle, estas proteínas que se están formando aquí no forman parte del virus, no forman parte del virus. ¿Su función cuál es? Formar un complejo con los ribosomas, llamado complejo de replicación-transcripción. Complejo de replicación-transcripción. Profe, no entiendo. Una vez más, el ARN monocatenario positivo sale de la cápside y se traduce, es decir, se utiliza de frente para formar proteínas virales. Las proteínas virales que se forman, recuerda, no forman al virus, sino se vuelven a pegar a los ribosomas para formar el complejo de replicación-transcripción. Porque este ARN monocatenario positivo proveniente del virus se utiliza como molde para formar un ARN negativo y para formar ¿qué cosa? Más ARN positivo. Recuerda, el ARN que participa en la síntesis de proteínas es el positivo. Ahora, el proceso por el cual este ARN proveniente del virus forma ARN positivo se va a llamar transcripción. Y el proceso por el cual el ARN monocatenario positivo forma ARN negativo se va a llamar replicación. ¿Estamos? Replicación. Ahora entendamos, genios, ¿los dos procesos ocurren a la vez? Sí. A la vez forma ARN para formar proteínas y a la vez forma un ARN negativo. Recuerda, si es negativo, no se puede utilizar en la síntesis de proteínas. Perfecto. Entonces vamos acá. Este ARN positivo, mira, va a unirse ¿a dónde? A los ribosomas. Pero ya no son ribosomas del citoplasma, sino son ribosomas del
retículo endoplásmico rugoso. Espero que lo tengas claro. Retículo endoplásmico rugoso. Y se van a formar las proteínas virales. Pero mira, las proteínas del virus no están en el citoplasma, sino están dentro del retículo endoplásmico rugoso. Luego se unen a la membrana del retículo endoplásmico rugoso y luego pasan ¿a dónde? Al aparato de Golgi. Ahora, quiero que te des cuenta. Las proteínas es cierto que están en la membrana, pero sus prolongaciones dan hacia el interior de este saco del aparato de Golgi. Pero, profe, ¿y por qué es importante ese detalle? Fácil. A diferencia del VIH, en el cual la envoltura se formaba de la membrana plasmática, en el caso del coronavirus, la envoltura se forma de la membrana del aparato de Golgi. No te olvides ese detalle, hijo mío. La membrana del aparato de Golgi, date cuenta, va a formar, ¿qué cosa? La envoltura del coronavirus. Ese es un detalle único, un detalle importante de esto. Ahora entonces date cuenta, las proteínas del coronavirus se han unido a la membrana del aparato de Golgi. Y mientras tanto, el ARN negativo sirve como molde para formar otra vez ARN monocatenario positivo. ¿Y qué va a pasar ahora? El ensamblaje. En el ensamblaje, quiero que te des cuenta, se une que el ARN monocatenario es rodeado de la membrana del aparato de Golgi, pero es la membrana del aparato de Golgi, pero cubierto de proteínas virales. Eso se lo va a llamar ensamblaje. Y mira, finalmente tenemos ¿qué cosa? Una membrana y adentro tenemos al coronavirus completo. Entonces tiene que venir el último paso, la liberación. En la liberación, esta burbujita, la roja, o sea, ¿no? Esa burbujita, esta membrana, se une a la membrana plasmática y el coronavirus que estaba adentro queda libre. Eso se va a llamar liberación. No te olvides, el coronavirus ingresó por endocitosis y sale por exocitosis. Repito, entró por endocitosis y salió por exocitosis. Una vez que tenemos acá al coronavirus libre, tiene que pasar una etapa más todavía, a la cual se le va a llamar maduración. Como han podido ver, el ciclo del coronavirus no es nada sencillo, es un ciclo complejo. Ahora, ¿cómo es que se transmite? Se transmite a través de las gotitas de Fluge. Las gotitas de Fluge son liberadas cuando la persona habla o tose o estornuda. Ahora, estas gotitas pueden entrar en contacto con las mucosas, por ejemplo, la mucosa de los ojos, o a lo mejor otra persona las aspira y es ahí cuando se infecta. Aparte, estas gotitas pueden caer sobre superficies y la superficie queda contaminada, en algunos casos por días. Cuando una persona pone su mano sobre esa superficie y luego con esa mano se toca los ojos, se toca la nariz, allí se infecta. Es por eso que se hace énfasis en el lavado de manos. Las etapas, ¿cuáles son? Primero viene el contagio, ¿no? Es obvio, te contagian, te infectan. La siguiente etapa es la incubación. Recuerda que la incubación es asintomática. Es asintomática y puede durar, los tiempos son muy variables. Pueden ser de 4 a 7 días, que es la incubación, la etapa asintomática. Ahora recuerda que apenas te contagias, tú no contagias al resto, no. Puede ser que pasen 2 o 3 días después del contagio para que tú recién puedas contagiar a otras personas. Luego viene el desarrollo. El desarrollo ya es sintomático. Aquí aparecen los síntomas. Y en promedio es entre el día 7 o el día 14 después del contagio. Es por eso que las personas se las aísla por 14 días hasta ver si es que aparecen o no aparecen los síntomas. Los síntomas más comunes, ¿cuáles son? La fiebre, la tos seca, la fatiga. Recuerda, con el coronavirus no hay moco,
Si hay moco ya no es coronavirus, aunque hay algunos casos que sí produce, pero es mínimo, por lo general no. Ahora, ¿qué síntomas no son tan comunes? El dolor de cabeza, la diarrea y este es el más característico y el que llama mucho la atención, la anosmia. ¿Qué es anosmia? La pérdida del olfato, la pérdida del gusto. Anosmia. En algunos casos no lo pierden, pero su sentido se distorsiona. También las náuseas, también los vómitos. Y los síntomas severos, ¿cuáles van a ser? La alteración de la conciencia. La persona se desmaya. También la fiebre muy alta, 39, casi 40 grados. Y la final de todas es la dificultad para respirar. El origen de la dificultad para respirar puede estar en la tormenta de citoquinas. Te lo pongo de esta manera. Cuando el virus ingresa al organismo, el organismo ve todos los medios para eliminar este virus. Y ahí viene el problema. Como es un virus, está dentro de las células. Por lo tanto, muchas veces la defensa celular del organismo destruye esa célula para destruir al virus que está dentro. Pero eso me causa un problema. Al destruir a la célula que está infectada, que va a producir daño pulmonar. ¿Quién se encarga de eso? Los famosos linfocitos T CD8. Ellos se van a encargar de destruir a las células infectadas. Pero mientras más células infectadas se destruyen, más daño pulmonar hay. Porque recuerda que hay que destruir nuestras propias células para eliminar al virus. Entonces, como hay daño pulmonar, esto activa a muchísimos neutrófilos, macrófagos, mastocitos. ¿Y ellos qué van a liberar? Las famosas citoquinas, como las interleucinas IL, TNF, factor de necrosis tumoral, y los interferones. Todos estos de acá que van a promover una inflamación aguda en los pulmones. Y esta inflamación aguda parece que es la causa del síndrome de dificultad respiratoria, que es la causa final por la cual los pacientes con coronavirus mueren. Ahora, ¿cómo se diagnostica? Básicamente hay dos pruebas, la serológica y la prueba molecular. La prueba serológica, como dice, utiliza suero sanguíneo. A la persona se le extrae la sangre y de la sangre se separa el suero sanguíneo. ¿Qué detecta? No detecta el virus, detecta anticuerpos contra el virus. ¿Qué anticuerpos? La inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Cuando tú recién te infectas, cuando recién te contagias, tu cuerpo para defenderse produce inmunoglobulinas M. Dicho de otra manera, si yo hago la prueba serológica y detecto inmunoglobulina M en la persona, quiere decir que recién se ha infectado. Ahora, esta prueba también detecta inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G se produce más o menos a los 14 días. Por lo tanto, si yo hago la prueba y detecto inmunoglobulina G en la persona, quiere decir que esa persona ya se infectó antes y ya se curó. Porque para los 14 días, si la persona no tiene síntomas y le detectamos inmunoglobulina G, significa que venció al virus. Y la inmunoglobulina G está circulando por su cuerpo en caso el virus quiera volver a entrar. La inmunoglobulina G es lo que te va a dar la famosa inmunidad. No te olvides. Es por eso que las personas que ya se enfermaron ya no volverán a enfermarse, ¿no? Porque se supone que tiene la inmunoglobulina G circulando por su cuerpo. Profe, si la persona tiene los dos. Ah, muy bien. Si la persona tiene los dos, quiere decir que seguramente está en una etapa intermedia de la enfermedad. ¿Ya? Una etapa intermedia. Ahora recuerda que la inmunoglobulina M aparece más o menos al cuarto día después del contagio, por si acaso. No es inmediato, demora en aparecer. Ahora, la mejor prueba es la prueba molecular. La prueba molecular tiene un nombre, es PCR. PCR significa reacción en cadena de la polimerasa. Reacción en cadena de la polimerasa.
Y la RT significa en tiempo real, real time PCR. Estamos, reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. Esta prueba, como claramente dice el nombre, lo que hace es amplificar la cantidad de material genético del virus. Sí, amplifica la cantidad de material genético del virus. ¿Para qué? Para que pueda ser detectable. Sí, es por eso que esta prueba detecta desde los primeros días ya a la persona que ha sido contagiada. Ahora, entre las dos pruebas, obviamente que la mejor es la prueba molecular, pero no es que la otra no sirva, ambas pruebas sirven, solamente que tienen fines diferentes. La prueba molecular sirve para diagnosticar de manera correcta a una persona sana o enferma, y la prueba serológica más que nada sirve para hacer seguimiento o algo llamado tamizaje. Como por ejemplo que se ha hecho en los mercados, se ha hecho con pruebas serológicas. ¿Por qué? Porque querían ver qué personas estaban en contacto con el virus, no tanto si estaban con la enfermedad o no, porque a lo mejor estas personas, recuerda, ya pasaron 14 días, ya se enfermaron, ya se curaron de manera espontánea con su propio cuerpo, pero pueden contagiar a otras personas. Por eso se hace la prueba serológica. ¿Viste la idea? Y finalmente, la profilaxis. Recuerda que la profilaxis es las medidas para evitar la propagación de enfermedades. En este caso, ¿cuál es? El lavado de manos. Porque recuerda que a lo mejor tú has puesto la mano en una superficie contaminada. Aparte, el uso de mascarilla. No te olvides, todos tienen que usar mascarilla para que de esa manera no aspires las gotitas de fluge que la otra persona libera cuando habla, cuando estornuda o cuando tose. El distanciamiento social. 1 metro de distancia del resto de personas. ¿Por qué? Porque cuando la persona habla, la gotita sale y empieza a caer. Y al metro ya no hay gotita porque ya cayeron todas. Y la desinfección. Porque nuevamente las gotitas pueden caer al suelo, tú caminas sobre eso y llevas el virus del suelo de la calle al interior de tu casa. Estas son las medidas de profilaxis, las medidas para evitar la propagación del coronavirus. Y con respecto a la vacuna, aún no hay vacuna, pero ya hablaremos de eso en otro momento.